Usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Te gustaría conocer esta y otras leyes para la vida cotidiana? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Deuteronomio, capítulo 25. Si gusta seguirnos también en redes sociales, puedes hacerlo en Facebook, Momentos de Esperanza MX. Allí podrás encontrar todos los audios pasados, también en YouTube y en Spotify como Momentos de Esperanza. Suscríbete, comenta, comparte, invita a otros. La verdad que es de gran bendición escuchar la palabra de Dios cada mañana. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy sigue siendo muy práctico, sumamente sencillo, pero con lecciones profundas. Nos sigue hablando de leyes que iban a regir la vida del pueblo. No eran leyes frías, no eran castigos arbitrarios, sino que cada norma buscaba reflejar la justicia de Dios, buscaba reflejar la dignidad de las personas y sobre todo me parece también tener una sociedad donde el respeto fuera mutuo, eran parte de una comunidad. Ojo con eso, mis amigos, es que a veces hay personas y también cristianos que ven en estas leyes cosas así como cargas pesadas, como cosas del pasado que nos sujetaban, que nos ponían en como, no sé, como cosas muy complejas y difíciles, pero sobre todo cargas. Pero mis amigos, si el Señor lo dijo en su momento, era para el bienestar, para el desarrollo de su pueblo. Y por eso decimos que la palabra de Dios al presentar sus leyes son de bendición para nosotros. Así que vamos por secciones. Del versículo 1 al versículo número 3 habla acerca de los tribunales y de los juicios. En este caso, se da una instrucción sobre cómo debían actuar los jueces cuando dos personas tenían un conflicto. Si uno era declarado culpable, podía ser azotado públicamente. Pero fíjate que el texto es muy claro y dice que no debería recibir más de 40 azotes, porque eso implicaría humillar al hermano y eso lo degradaría y le quitaría su dignidad. Así que mis amigos, aunque esto puede ser severo, pues sí, 39 azotes era un asunto muy fuerte. Sin embargo, representa una limitación y una protección. En otras culturas antiguas, como la babilonia o la egipcia, los castigos eran crueles y sin límite. Sin embargo, Israel debía aplicar una justicia con moderación. Más adelante, los rabinos explicaron que el máximo deberían ser 39 azotes. Y eso lo vemos nosotros en el caso de Pablo, cuando él en el Nuevo Testamento dijo que fue azotado así, 39 azotes. Y por lo que vemos aquí, el castigo era para corregir, no para destruir. Ojo con esto, muy importante. ¿Qué podemos aprender actualmente? Bueno, la proporcionalidad y la dignidad humana. En cualquier corrección, sea en el hogar, el trabajo, la sociedad, debemos recordar que toda disciplina debe buscar restaurar. No es para humillar. En términos psicológicos, la corrección sin compasión genera resentimiento. La corrección con respeto produce cambio y crecimiento. Y tú lo ves cuando corriges a tus hijos con enojo, con coraje, con rabia, terminas destruyendo más de lo que puedes construir. El versículo número 4 es muy interesante, sumamente práctico. Recuerda que este pueblo era agrícola, este pueblo trabajaba del campo y el ganado. Así que aquí se da una ley muy sencilla pero profunda. Mientras el buey trillaba o trabajaba trillando el grano, tenía derecho de comer lo que pisaba. Era una norma de compasión y justicia laboral. Qué interesante, una norma de compasión y justicia laboral. ¿Por qué? Bueno, porque en la tradición judía se consideraba un recordatorio de que incluso los animales merecen un trato digno. Pablo en el Nuevo Testamento toma esta figura y lo aplica a los ministros del Evangelio. Él dice que ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros? Es decir, quien trabaja para Dios o para los demás debe recibir con justicia su sustento. Fíjense, es algo sencillo, pero que le daba dignidad aún a los animales, sensibilidad. Estás trabajando, está trillando el grano, merece comer de allí. Pues lo está haciendo, ¿verdad? Mis amigos, ¿cómo lo podemos aplicar actualmente? Bueno, valorando el trabajo de las demás personas, pagándoles justamente y no aprovecharse de quienes sirven.
También nos recuerda cuidar a los que sirven a la comunidad o en la iglesia. En casa significa reconocer y agradecer el esfuerzo de cada miembro, porque el amor también se demuestra con justicia. Del versículo 5 al versículo 10 nos da la ley del levirato. Quizá ya la conocías. Aquí se presenta una costumbre más antigua de Israel, el levirato. ¿En qué consistía? Bueno, si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debería casarse con la viuda para darle descendencia al fallecido. De esa forma, el nombre y la herencia familiar no se perdía. ¿Por qué? Pues recordemos, nosotros ya lo hemos leído varias veces y lo hemos estudiado, cómo la tierra se distribuyó por tribus, por clanes, por familias, y cada varón pues se le iba dando la tierra que iba a poseer. Entonces, si moría y no tenía un hijo varón, pues esa tierra, para empezar, se iba a perder el nombre de esta persona, y en segundo lugar también la tierra. Así que su hermano debería casarse con la viuda y entonces tener un hijo varón, y de esa manera conservar el nombre, la herencia. Mis amigos, es que esto era central en la identidad. Esta ley aseguraba la protección social y la continuidad del linaje. Si el hermano se negaba, fíjate que eso es muy interesante, porque debía hacerlo públicamente a la entrada de la ciudad donde se sentaban los jueces. La viuda le quitaba una sandalia, que era una señal de vergüenza. La Mishnah comenta que este acto no era solo una humillación, sino un mensaje moral. Quien no quiere levantar descendencia a su hermano se descalza de la responsabilidad que Dios le dio, pero eso producía una vergüenza, una pena que él tomara esa decisión. Mis amigos, aunque hoy esta ley no se aplica, el principio sigue vigente. La familia debe sostenerse mutuamente. No abandonar a aquellos que se quedan solos, no desentenderse de los que necesitan apoyo emocional o económico. En tiempos modernos, este texto nos desafía a no mirar hacia otro lado cuando un familiar sufre. Y qué interesante, porque estos principios, mis amigos, nos ayudan a ver cómo este pueblo se sentía como una comunidad, un pueblo grande, pero se sentían unidos por esos lazos familiares, por ese respeto a las tierras, al nombre, al apellido, y que por supuesto hicieron y han hecho hasta el día de hoy un pueblo pues singular. Del versículo número 11 al versículo 12 se habla de las disputas, y qué interesante, porque sí dice que si dos hombres pelearan y una de las esposas o la esposa de uno de ellos se mete y tomara por los testículos al otro, pues se le debería cortar la mano. Fíjense cómo aún los conflictos, aún las peleas tenían un límite. O sea, tenían una forma de pelear. No había como quieras y como caiga, no. Se piensa, bueno, si llegan a los golpes por la rabia, por el coraje, tiene un límite. Y bueno, creo que lo que hoy tenemos que aprender es a poder resolver los asuntos sin entrar en los conflictos más grandes. Versículo 13 al 16 es central en este capítulo y habla de los pesos y las medidas justas. Sabes que Dios ordena pesas y medidas exactas en el comercio, no poner balanzas falsas, trampas, medidas diferentes, no, todo debería ser derecho. En la cultura judía posterior, fíjate que los rabinos consideraban el engaño en el comercio un pecado tan grande como el robo. Fíjate que no hay, de todos estos principios, creo que este es el que está más vigente hasta el día de hoy, este principio. ¿Por qué? Porque nosotros hoy, pues como cristianos, pero como hijos de Dios, nosotros nos diferenciamos por la honestidad. No dependemos del contexto, esto depende de nuestro carácter. La transparencia en nuestro trabajo, la fidelidad en los negocios, la sinceridad en las relaciones. Y en lo espiritual, tener pesas justas pues significa ser íntegro cuando nadie nos ve. Es que es el desafío, porque usted y yo, tú y yo, cuando la gente nos ve, regularmente cambiamos, regularmente nos ponemos máscaras, nos ponemos atuendos para tratar de dejar la mejor impresión. Pero es en la soledad, cuando nadie nos ve, cuando realmente se demuestra lo que nosotros somos. También del versículo 17 al 19 hay una orden muy fuerte, es el recuerdo de Amalek.
Recuerda que Amalek fue un pueblo que atacó a Israel cuando ellos venían cansados por el desierto. Uno de los grandes problemas con Amalek fue que fue traicionero. Dice la Biblia que él atacó por la retaguardia. Al final, los que venían al final eran gente adulta, niños, gente enferma y los cansados. Así que Amalek fue traicionero, tramposo y también cobarde al atacar al pueblo por donde difícilmente podía tener resistencia. Así que se le manda a este pueblo que una vez que entren a Canaán, borren completamente este pueblo por la transgresión que hizo. Mis amigos, en la tradición judía, me parece un dato interesante, Amalek simboliza todo lo que se opone a Dios y a su justicia. Todo lo que se opone a Dios y a su justicia. Es el egoísmo, la crueldad y la indiferencia ante el débil. Y bueno, actualmente podríamos aprender que no se trata de destruir pueblos, sino de erradicar la crueldad de nuestro propio corazón. Amalek vive en cada acto de soberbia, de venganza, de indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Recordar a Amalek significa comprometernos a no repetir su espíritu. Indiferencia, crueldad, odio, soberbia, ese deseo humano pecaminoso de tratar de destruir a otra persona. Si nos damos cuenta, este acto de Amalek fue de lo que más repudió Dios, lo que más le causó desagrado a Dios fue esa actitud de Amalek. Así que si nosotros conservamos estas actitudes, pues tenemos la misma suerte. ¿Cuál de todas estas lecciones te parece interesante? ¿Cuál te parece que necesitas aplicar más en tu vida? Pero sobre todo, ¿en cuál puedes trabajar este día? En la justicia sin crueldad, una justicia que ayude a cambiar y no a humillar, en trabajar con dignidad, en reconocer el trabajo de los demás, en hacer el esfuerzo de siempre darles su sueldo, pagarles lo que es correcto, en respetar los derechos de los que trabajan, la familia con responsabilidad, cuidar a nuestros familiares, siempre tratar de ayudarles, o la fe con integridad. Bueno, son varias lecciones, pero en todas ellas podemos aprender. Querido Padre Celestial, somos bien desafiados para vivir una vida diferente. Vivimos, Señor, en un mundo donde hay mucha maldad, mucha trampa, donde los que engañan y mienten parece que son los que avanzan y tienen más recursos y viven mejor. Y parece, Señor, que cuando uno trata de ser íntegro, obediente, honrado, parece que las oportunidades se van. Pero nosotros, Señor, queremos vivir como tú quieres. Ayúdanos para hacerlo. Guíanos, Señor, para vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.